a propósito de la detención hace un mes del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, una detención que dicen es injusta porque se trataba de un opositor al régimen de Nicolás Maduro. Y a propósito de lo que ha pasado hoy en la sede de la Organización de los Estados Americanos entre Venezuela y Estados Unidos, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, en Caracas, queremos establecer contacto en vivo en Bogotá, Colombia, con el expresidente Andrés Pastrana, uno de los que también ha luchado por la libertad de presos políticos como Leopoldo López y que ha cuestionado lo que ha ocurrido con los opositores en Venezuela. Presidente Pastrana, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Un saludo muy cordial a todos los amigos de NTN 24. Empiezo haciendo referencia a la intervención de la canciller venezolana ante la OEA, Delcy Rodríguez. Ella habló de las sanciones y dijo que Estados Unidos no tiene otro fin que apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela. Dijo también que su país, Venezuela, no puede significar una amenaza a la seguridad nacional de la Unión Americana. ¿Qué opina usted? A ver, yo lo que creo es que aquí hay dos temas que vale la pena resaltar. Estados Unidos ha tomado una decisión de sancionar a algunos funcionarios, pero lo más importante es precisamente que los Estados Unidos está exigiendo el respeto a los derechos humanos, el derecho a las libertades y el respeto a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Pero ese es un tema el cual Estados Unidos ha tomado la decisión. Lo que me llama la atención a mí es qué está haciendo mi país. ¿Cómo tenemos hoy una canciller que está precisamente oyendo a la canciller venezolana en la propia Organización de Estados Americanos y no levanta su voz para defender supuestamente lo que ella le hizo conocer al gobierno de Venezuela? La canciller colombiana con el presidente Santos, después de mi viaje a Venezuela, le pide al gobierno de Maduro que libere a Leopoldo López y a todos los presos políticos. ¿Y qué ha pasado? Que no ha levantado su voz. No ha llevado al seno de la Organización de Estados Americanos esa posición de Colombia. Segundo, yo no entiendo qué hace la canciller colombiana criticando posiciones de otros países, en este caso la de los Estados Unidos. La canciller colombiana lo que debe hacer ante la Organización de Estados Americanos, entendemos nosotros los colombianos, es levantar la voz en la propia Organización de Estados Americanos para pedir que se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, la vida en Venezuela. Esa es la posición que tiene que asumir nuestra canciller venezolana. Los Estados Unidos o Guatemala o Argentina llevarán sus posiciones, pero la posición colombiana es la de defensa precisamente de los principios a través de los cuales se creó la Organización de Estados Americanos y como promotores que fuimos de la Carta Democrática, de ese respeto a la Carta Democrática. Señor expresidente, no se vaya porque quiero que usted y los televidentes escuchen algunas de las otras declaraciones que ha hecho también la canciller de Venezuela ante la OEA. Decía cosas como esta. Es muy preocupante que un puñado, no pasa de un puñado de congresistas irracionales hoy hayan tejido y hayan legitimado a través de la administración de los Estados Unidos de Norteamérica una agresión de esta naturaleza contra Venezuela y contra su pueblo. Por cierto, uno de esos funcionarios, de esos congresistas, recientemente señalado por actos de corrupción por el Departamento de Justicia de este país. Pues estas serán algunas de las declaraciones de la canciller venezolana ante la OEA. Seguimos con usted, expresidente, para preguntarle, ya que estaba hablando de esa Carta Democrática, la canciller venezolana ha dicho, entre otras cosas, que las sanciones impuestas en contra de estos funcionarios chavistas son medidas que preceden a una intervención militar. Y ha dicho además, o por lo menos se ha respaldado en informaciones de organizaciones, eso sí no ha dicho cuáles, que reconocen el avance en materia de derechos humanos en Venezuela. Bueno, yo conozco apenas una, que es el reconocimiento de UNASUR por parte de su secretario general, el presidente Samper, y de los cancilleres de Perú, de Ecuador y de Brasil, que han dicho que en Venezuela no pasa absolutamente nada, que Venezuela es una democracia que es ejemplo para el mundo, que en Venezuela no hay violación de los derechos humanos, que no existen cárceles de tortura como La Tumba, en fin. Nosotros no sabemos a dónde fue esa misión en Venezuela, porque como en mi caso
tuve oportunidad de estar en Caracas, vimos, oímos, sentimos qué era lo que estaba pasando en ese país. Se nos prohíbe la visita a los presos políticos. Por lo tanto, aquí hay un tema que sí se tiene que entrar a analizar de fondo, y es que ¿dónde está la posición de los países que creemos en la democracia, en la defensa de la democracia? Ya tenemos organizaciones como el Parlamento Europeo, organizaciones como usted dice, de la Organización de las Naciones Unidas, que han condenado precisamente lo que viene sucediendo en Venezuela, los derechos humanos, para hablar de otras organizaciones como Human Rights Watch, en fin, y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero hasta el momento no conocemos ninguna que esté hablando de que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Por eso yo insistí que ojalá y de aquí salga una misión, pero de verdad que vaya a visitar a los presos políticos a las cárceles, que vayan a hablar con los medios de comunicación, que vayan y visiten la tumba, que vayan y puedan, se les permitan ir al CICIG a que puedan mirar qué es lo que está sucediendo ahí y que el mundo conozca de verdad qué es lo que está pasando en Venezuela. Pues queremos agradecerle este contacto, señor expresidente Andrés Pastrana de Colombia, por haber estado con nosotros aquí en NTN 24 para nuestra teleaudiencia en las Américas. Buena tarde.